Bueno, pues empezamos si queréis. Si queréis acercaros un poco y estamos así un poco más juntos todos. Muy bien, bueno, pues nada, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Y bueno, me imagino que si estáis aquí es porque queréis iniciar un cambio en vuestra vida, ¿no? Vuestra vida profesional o personal, que os lleve a una vida más eficaz, ¿no? A nivel externo y a nivel externo. Y pues bien, vamos a hablar, durante el día de hoy voy a compartir 6 herramientas para el cambio, 6 herramientas que forman parte del método de entrenamiento mental, de desarrollo personal a través del entrenamiento mental. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción de cada una de estas herramientas y luego vemos cómo encajan y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida para llevar nuestra vida hacia... Pues el objetivo, al fin y al cabo, es el éxito, ¿no? Pero el éxito entendido como algo interno y como algo externo, cómo nos desenvolvemos en el mundo y cómo nos desenvolvemos con nosotros mismos, ¿no? Bueno, las herramientas siguen el acrónimo CHANGE, que es muy conveniente, ¿no? Pues significa cambio en inglés, y cada una de ellas, pues, por ejemplo, la C de coaching, el coaching como una metodología para el cambio, ¿no? Como un proceso para ayudar a las personas a ir de la situación actual a una situación deseada. La hipnosis y autohipnosis, que es una herramienta para influir en nuestra mente subconsciente. No sé lo que conocéis de hipnosis y de autohipnosis, pero ya os recomiendo que olvidéis cualquier preconcepto que tengáis porque la hipnosis es un estado natural que experimentamos espontáneamente a diario y que no tiene nada que ver ni con perder el control, ni con hacer el ridículo, ni con hacer la gallina, ni todas estas cosas que se suelen ver en los espectáculos, ¿no? Es algo muy cotidiano y tiene que ver con esos momentos en que estamos muy concentrados en una tarea o en una situación y nos olvidamos de todo lo que hay alrededor, ¿no? Como por ejemplo cuando estamos muy embebidos en un libro, en una película, o nos quedamos embobados mirando el semáforo y arranca y volvemos otra vez a la realidad. Y el único peligro que tiene la hipnosis y sobre todo la autohipnosis es que generalmente la aplicamos en nuestra contra. O sea, generalmente pensamos las cosas que no queremos, las cosas que nos preocupan, las cosas que nos dan miedo. Entonces, es importante conocer cómo funciona y aplicárnosla a nosotros mismos, sobre todo para no hacernos esta programación negativa que va en contra nuestra y para deshacer las programaciones negativas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. La A de aceptación y compromiso, porque es un proceso de cambio desde aquí hacia adelante, o sea, aceptación del momento actual y compromiso con nuestro yo futuro. Parece que más que una herramienta es una mentalidad de no somos víctimas de nuestro pasado, sino que construimos nuestro propio futuro. Entonces, aceptación del momento presente. La N de neurociencia y de neuroplasticidad. Lo que nos dice la ciencia es que el cerebro no es algo que se forme hasta los 20 años y luego ya entre en decadencia, sino que con el entrenamiento mental, con la meditación, con el mindfulness, con distintas herramientas, podemos alterar no solo cómo funciona, sino podemos incluso alterar su estructura y de manera permanente y con ejercicios que son relativamente sencillos y que no consumen demasiado tiempo y además los cambios son rápidos en algunos casos. Y la G de generación de imágenes, porque las imágenes mentales son el lenguaje principal del subconsciente y del cuerpo, mucho más que las palabras. Son imágenes que nos guíen en el cambio, imágenes que sirvan de faro hacia el que vamos. Vamos a ver algún ejercicio, alguna actividad, que vais a ver cómo el cuerpo se dirige mucho más por las imágenes de lo que pensamos que por las palabras que nos decimos. Y por último, la emocionalidad y el clima interior, como herramienta, pero también como objetivo último del cambio, o sea, conseguir una emocionalidad y un clima interior de satisfacción. Eso sería el éxito interno, ¿no? Y bueno, pues estas son las 6 herramientas, pero bueno, vamos a verlas vamos a profundizar en ellas un poco más adelante.
Ahora vamos a hacer un experimento, un experimento, se ha hecho 1000 veces, es un pequeño ejercicio, pero no deja de ser un experimento, y os invito a que, si me lo permitís, os invito a que cerréis los ojos un minuto y que penséis en un momento más feliz, en un momento más feliz, que viajéis con la imaginación a un momento más feliz, en el que os encontrabais bien, en el que os encontrabais completamente seguros, en que sentíais que todo encajaba bien, que os sentíais a salvo. Puede ser una situación relacionada con la familia, el nacimiento de un hijo, cuando conocisteis a vuestra pareja, a lo mejor una situación relacionada con el entorno profesional, a lo mejor algún avance en vuestra carrera que significaba mucho en vuestro desarrollo. Vividlo, recordar ese momento feliz, ver lo que veíais, escuchar los sonidos y las voces que escuchabais, pero sobre todo sentir esa sensación de satisfacción en ese momento más feliz. En este momento feliz que estáis reviviendo ahora, es un momento que es vuestro, que lo podéis recuperar siempre que queráis. Esta sensación, como si estuvierais allí en aquel momento, es vuestra y os puede acompañar y la podéis utilizar siempre que queráis. Así que sin perder esta sensación de armonía y de felicidad, os invito a que vayáis abriendo los ojos y volváis otra vez al presente. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bueno, este experimento, que es muy sencillo, nos lleva un minuto, esto se ha probado en distintos experimentos con distintas versiones multitud de veces. O sea, por ejemplo, recuerdo un experimento que hablaban de que con cirujanos habían hecho 2 grupos, los habían dividido en 2 grupos, a uno de los grupos les pedían que por la mañana dedicasen 2 minutos a recordar un momento feliz, y al otro grupo simplemente les pedían que siguiesen con sus rutinas diarias, y los monitorizaban y los seguían a lo largo del día, y comprobaban que la gente que había dedicado simplemente 2 minutos por la mañana a pensar en un momento feliz, a sentirse bien, funcionaban de manera más efectiva, eran más rápidos, cometían menos errores. O sea, es un ejercicio que nos sienta bien, ya lo habéis comprobado, nos sienta bien interiormente, es gratis, no nos cuesta nada, realmente 1 minuto al día lo tiene todo el mundo, lo podéis hacer incluso en la ducha. Entonces, la pregunta clave en este momento es: ¿cuántos de vosotros tenéis pensado empezar a utilizarlo desde mañana mismo? Podéis levantar la mano algunos si queréis, si creíais que le veis. Vale, muchas gracias. Yo también, yo también contestaría lo mismo. Yo me acabo de incorporar, pero suena bien. Yo también contestaría lo mismo. Es muy difícil incorporar, aunque sea una cosa tan sencilla como un ejercicio de 2 minutos, es muy difícil incorporarlo en nuestra vida. Y la razón por la que es tan difícil incorporarlo en nuestra vida es porque no estamos habituados, no lo tenemos automatizado. Las cosas lo que nos falta ahí es el hábito. Y bueno, ya a principios de siglo, Ramón y Cajal, a principios del siglo pasado, del siglo XX, ya Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que era un médico español que fue el primero que descubrió las neuronas, fue el primero que vio una neurona en un microscopio, le dieron el premio Nobel en 1906, así que imaginaos qué microscopio sería, pues no iba a ser un microscopio electrónico. Pues ya Ramón y Cajal se dio cuenta, y ya lo decía en sus estudios, que somos muy buenos haciendo las cosas que hemos automatizado, que las hemos aprendido de tal manera que las hacemos de manera subconsciente y automatizada. Pero en el momento en que ponemos la conciencia voluntaria, en el momento que le ponemos la conciencia, dejamos de ser tan efectivos. Y bueno, el método de entrenamiento mental, la solución que da a este tema de los hábitos,
es que como todo el entrenamiento mental está basado, bueno, no todo el entrenamiento mental está basado, sino una parte muy importante está basada en grabaciones de audio que duran entre 10 y 15 minutos cada una. Simplemente es eso, coger el hábito de utilizar las grabaciones y ya las grabaciones te van guiando en juegos mentales que van a aprovechar las herramientas que hemos visto, las 6 herramientas, para ir llevando nuestra vida hacia adelante. El objetivo, ¿cuál es el objetivo del entrenamiento mental? Bueno, pues el objetivo de este método, como método de cambio, es nada más y nada menos que conseguir el éxito. El éxito interior y el éxito exterior. Con éxito no me refiero a símbolos externos de estatus, ni me refiero a tener un coche caro, una casa grande o un puesto en una jerarquía alto. Me refiero el éxito a funcionar bien en la vida, es decir, a ser efectivos en las cosas que queremos hacer, y el éxito, sobre todo también, como sensación de satisfacción interior. La palabra éxito está claro que es una palabra de las más polisémicas que existen. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos una definición distinta de éxito. Y entonces, para hacerlo operativo, yo os voy a compartir con vosotros lo que es mi definición de éxito, que tiene, pues para mí tiene 3 componentes. Es una definición lo suficientemente amplia como para acomodar la definición de todo el mundo, o por lo menos de la mayoría, pero al mismo tiempo es una definición lo suficientemente concreta y operativa como para que podamos trabajar sobre ella. ¿Vale? Entonces, el primer componente del éxito es, el éxito es una sensación de satisfacción interior. Ese es el primer componente. Una sensación de satisfacción interior como consecuencia de hacer bien las cosas. Es decir, la sensación de satisfacción interior como consecuencia de funcionar bien en el mundo, de hacer bien las cosas que tú has decidido. Esos son los 3 componentes. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, algún comentario sobre qué os parece. Lo que vamos a hacer es encajar las 6 herramientas que habíamos visto antes, las 6 herramientas del Change, para trabajar cada uno de estos aspectos del éxito. Entonces, desde mi punto de vista, si no están los 3 factores presentes a la vez, no podríamos hablar de éxito. O sea, si funcionamos bien en el mundo, pero no son las cosas que hemos elegido nosotros hacer, pues no podría ser llamado éxito. Probablemente es una situación de una persona de inmadurez o de indeterminación, de que ha cogido los criterios de otras personas y los ha llevado y ha sido muy eficiente, pero es muy posible que no tenga una sensación de satisfacción. Si hacemos bien las cosas en el mundo y son las cosas que nosotros hemos elegido, pero no sentimos una sensación de satisfacción, es probablemente lo más parecido al éxito visto desde fuera. Pero no podría considerarse el éxito. Y probablemente hay una crisis en camino. O sea, la crisis de la mediana edad, que puede ser a los 40, puede ser un poco antes, después, a otras edades, suele ser consecuencia precisamente de habernos dedicado a hacer bien las cosas en el mundo exterior, cosas que nosotros hemos decidido, pero cosas que no nos satisfacen. Como un éxito es como una careta. Entonces, por eso son tan importantes los 3 componentes. Y por eso dentro de las herramientas del cambio está la emocionalidad y el clima interior, que aunque es la E y aparece de última, probablemente es la primera. Y está la aceptación del momento presente y el compromiso con nuestro yo futuro. O sea, no es un cambio en el que vamos a investigar en el pasado, como en el diván de un psicoanalista sobre cómo fue el pasado y el sufrimiento. No, es la aceptación del momento en el que estamos ahora y el compromiso con nuestro yo futuro, porque el cambio tiene una... Voy a quitar esta foto de aquí porque no me gusta demasiado. El cambio es un conflicto,
para nuestra mente. El cambio es, nos queremos voluntariamente convertir en una persona que no somos. O sea, a nuestra propia persona le entra en conflicto porque quiere convertirse en alguien que está en conflicto con quien somos ahora. Por eso hay tantas resistencias. Y bueno, vamos a ver cómo encajan cada una de las herramientas cada una de estas herramientas, y vamos a empezar, bueno, pues por el principio, ¿no? Por el principio y por el final, por la sensación de satisfacción interior. Y digo por el principio y por el final, porque si me permitís, vamos desde el principio, vamos a dar un salto hasta el final, porque me va a servir como título y como conclusión. Esta frase me va a servir como título y como conclusión. La satisfacción es una habilidad. Ese es el título y la conclusión luego veremos cómo bajarlo a tierra. Es una habilidad, no es un estado, no es algo que nos pase, no es algo que nos suceda desde fuera, no es algo que obtengamos fuera. Es una habilidad en la que participamos activamente. Y como habilidad que es aprendible y es practicable y es entrenable. Es algo que podemos aprender a hacerlo, realmente reaprender a hacerlo, porque yo nunca he visto a un niño pequeño, a un bebé, que no lo veas con una sensación de satisfacción y motivación con la vida. Es algo que perdemos. Entonces esa habilidad se puede volver a ganar. Bueno, esta es la frase que me sirve como título y como conclusión. Y entonces, pues vamos a ver con qué herramientas podemos trabajar esta habilidad. De las 6 herramientas para trabajar, probablemente la que más nos vaya a ayudar son las ideas que nos llegan de la neurociencia. Y bueno, la satisfacción, los componentes de la felicidad son muchos y podríamos necesitar folios y folios de papel para escribir todos los componentes de la felicidad. Pero bueno, no hace falta centrarse en todos. Existen ciertos componentes de la felicidad que están estudiados científicamente desde el punto de vista de la estructura del cerebro, del cableado del cerebro, de cómo se comunican las distintas áreas, que tienen una influencia muy grande en la felicidad y que además presentan neuroplasticidad, es decir, se puede modificar la estructura del cerebro, no solo la funcionalidad, se puede modificar incluso la estructura del cerebro con ejercicios que están al alcance de todos, que la mayoría de ellos son gratuitos y que los podemos hacer en 2 minutos, como el que vimos antes. El principal problema de este tipo de ejercicios luego es automatizarlos, ¿no? Crearlos como un hábito. Pero lo que nos dicen los estudios de la neurociencia, los estudios científicos, es que al menos estos cuatro factores que influyen mucho en la satisfacción y en la felicidad, presentan neuroplasticidad a ejercicios de entrenamiento mental sencillos. El primero es la resiliencia. Es la capacidad de volver a un estado de calma tras una situación de demanda, ¿no? El volver a nuestro centro. Y lo que nos dicen, y esto es un conflicto entre 2 partes que están interpretando la realidad en momentos diferentes. Una es el neocórtex, que sería la parte que lo interpretaría de una manera racional, y la otra sería la amígdala, que es una parte más primitiva del cerebro, que lo interpreta de un modo emocional. Entonces, las personas que presentan un buen nivel de resiliencia, la resiliencia es por bajarlo a tierra, es por ejemplo si durante el desayuno tienes una discusión con una persona, si eso te afecta durante el resto del día o si en un par de minutos lo has olvidado, ¿no? Eso sería un ejemplo de resiliencia. O si alguien se te cruza en el tráfico y te hace un jari, si eso te afecta y tal, o vuelves rápidamente, sí, te molesta y tal, pero vuelves a tu centro. Y lo que han visto es que las personas con alta resiliencia lo que tienen son muchas conexiones y conexiones muy rápidas entre el neocórtex y la amígdala. Y eso se puede conseguir entrenando con ejercicios de entrenamiento mental, de meditación, y ya os adelanto, porque la meditación y el mindfulness es uno de los ejercicios que tiene beneficios en casi todas las áreas, y la razón es porque equilibra
el funcionamiento entre los dos lados del cerebro, entre los dos hemisferios del cerebro y entre las distintas áreas. Entonces, crea una red de conexiones que es homogénea y hace que, como todas las partes funcionan al unísono y funcionan mejor, ya os lo adelanto, que el mindfulness y la meditación y el entrenamiento mental beneficia a todos y a la resiliencia a uno de ellos. Otro sería, por ejemplo, el hacer un esfuerzo voluntario en repensar la situación, en reenmarcar la situación que te ha afectado. El optimismo es la perspectiva, ¿no? El cómo interpretamos las cosas que nos suceden. También presenta neuroplasticidad y también se puede afectar. Otro de los factores de la satisfacción que presenta neuroplasticidad es ser capaces de estar presentes en el momento presente, sin preocupaciones por el futuro y sin rumiaciones del pasado. Y eso es más fácil decirlo que pensarlo, porque dice, voy a estar en el momento presente y voy a olvidar esto, pero es un poco como... No estamos entrenados, es como el que quiere pues, levantar un peso para el que no tiene el cuerpo preparado, o quiere hacer una carrera y correr una distancia para el que no tiene el cuerpo preparado. La fuerza de voluntad no sirve, tienes que haberlo entrenado. Y una de las herramientas para entrenar la atención al momento presente es la meditación, centrar la atención en algo concreto, que puede ser un punto, un dibujo de un mandala, unos mantras, en la respiración. En el mindfulness se utiliza el escaneo de las sensaciones corporales. En el entrenamiento mental utilizamos las imágenes del futuro que tú quieres conseguir. O sea, si quieres entrenar una situación futura que te preocupa, en lugar de volver al presente y de olvidarse del futuro y olvidarse del pasado y vivir desde el presente, uno construye mentalmente el futuro en el que quiere vivir. Y luego la mente subconsciente, no se sabe muy bien cómo, se encarga de buscar de que ese futuro se manifieste. No quiere decir que si piensas en un Ferrari vayas a tener un Ferrari en la puerta de casa, pero sí que quiere decir que vas a ver las oportunidades y vas a ver las cosas que te lleven a ese futuro que estás construyendo. Y por último, la generosidad y la gratitud, que puede parecer una cosa así un poco que tiene menos relevancia al lado de las otras, y en realidad es una de las más potentes, porque cuando somos generosos y cuando estamos agradecidos al mundo, nuestro cerebro funciona desde la perspectiva de todo va bien. O sea, en el momento que eres generoso y que te das adelante, que tu cerebro empieza a funcionar desde el todo va bien, y desde el todo va bien, curiosamente las cosas empiezan a ir bien. Y la gratitud, exactamente lo mismo. Estar agradecido por todo, por las cosas grandes que tenemos, por las cosas pequeñas que tenemos, por las cosas cotidianas, por todo lo que nos ha pasado, por todo lo que hemos crecido. Y sobre todo, la gratitud por las cosas que aún no tenemos y que vamos a vivir, por todo lo bueno que está por vivir. Porque eso pone al cerebro en modo de búsqueda y de todo va bien. Uno de los ejercicios que solemos proponer en entrenamiento mental es tener un diario de gratitud, dedicarle todos los días 2 minutos en una libreta a escribir 3 cosas de las que estamos agradecidos. Y como todo, hay que automatizarlo y sobre todo también tener unas directrices, porque si no al final acabamos agradeciendo las 3 mismas cosas. Pues a mi familia, a mi trabajo y a mis amigos, o al maravilloso sitio donde... Entonces hay que tener un poco unas directrices, una serie de áreas de las que escoger, ¿no? Como por ejemplo uno sería escoger una persona con la que te hayas relacionado hoy que vaya a llevar tu vida o la suya al siguiente nivel. O sea, una relación de networking. Entonces eso ya no es lo mismo de todos los días. Ya te vas a tener que pensar con quién te has relacionado hoy que te haya ayudado a ti o haya ayudado a la otra persona. Y ejercicios muy sencillos. ¿Cuántos de vosotros vais a hacer? Nada, no es lo difícil. ¿Cuántos de vosotros tenéis pensado hacer un diario de agradecimiento? Bueno, ¿sí? Ah, muy bien. Yo lo he hecho por temporadas, pero bueno,
Yo personalmente, cada vez que aprendo algo, si estoy solo y lo puedo decir en alto, digo gracias, y si no lo digo internamente, y le doy las gracias a gente de YouTube que he visto un vídeo. O sea, y es algo pone el cerebro. Sí, claro. Pues sí, es una de las herramientas más poderosas, aunque la ves al lado de las otras y al principio parece la menos. Entonces, la sensación de satisfacción interior. Bueno, esto es el principio y el final. Es el principio desde donde empieza el éxito y también es el objetivo último, porque las cosas que hacemos bien en el mundo y que las hemos elegido y las hacemos bien para sentirnos bien. O sea, no... Supongo que no. Entonces, el siguiente componente del éxito, la sensación interior de satisfacción como consecuencia de hacer bien las cosas. Vamos a ver, hacer bien las cosas. No vamos a reinventar la rueda aquí. La mejor herramienta que hay para hacer bien las... No, me he saltado una. La mejor herramienta que hay para hacer bien las cosas, para aprender a hacer bien las cosas en el mundo real de todas las que tenemos aquí, a lo mejor os sorprende, pero son las imágenes mentales. Para aprender a hacer las cosas bien en el mundo exterior, la mejor herramienta son imágenes generativas, porque las imágenes son el lenguaje del cerebro, y lo vamos a ver ahora con un ejercicio. Para el sistema nervioso, la imaginación es real. O sea, tú en el momento que estás imaginando, como habéis recordado y vivido el momento feliz hace un momento, con todos los detalles, con sus imágenes, con sus sonidos, con su luz, con sus sensaciones, con la sensación de satisfacción, en ese momento para vosotros no, para la parte de la mente consciente no, pero para la parte de la mente inconsciente, que es la más grande, y para vuestro cuerpo, esa situación era real. Entonces, para aprender a hacer bien las cosas en el mundo exterior, es curioso que una de las herramientas es precisamente la imaginación. Y hay un montón de estudios, sobre todo en el campo del deporte, porque el campo del deporte lo que tiene es que los resultados son muy medibles. Son medibles y son medibles rápidamente. O sea, uno mejora una marca o gana un partido por más puntos. Bueno, ganar un partido siempre influye hay un componente ahí de lucha. Hay estudios, gente que ha aprendido a jugar al golf sin tocar un palo de golf. O sea, se dividió en dos grupos. Uno de los grupos iba durante un mes a entrenar jugando al golf usando un palo de golf, y los otros se les enseñaba a relajarse y a ver imágenes en DVD de gente jugando al golf de los mejores golpes, ¿no? Desde todos los ángulos, y se les pedía que los mirasen sin análisis, o sea, simplemente recibirlos como una esponja, desde un estado de relajación. Y al cabo de un mes se llevó a esos dos grupos a jugar al golf bueno, unos ya habían estado jugando y los otros no. Y los resultados iban a la par. El grupo que llevaba un mes simplemente viendo vídeos de jugar al golf, habían aprendido a jugar al golf prácticamente igual que los otros, y con la coincidencia o la curiosidad de que quien mejor jugaba al golf de los dos grupos era una señora y era del grupo que había entrenado mentalmente. Gente que tocaba el piano, pianistas que entrenaban mentalmente y que no, y que los caminos neuronales que al fin y al cabo el aprendizaje son redes neuronales, neuronas que se conectan, que se activan y que permanecen conectadas por más tiempo. Cuanto más tenemos esos pensamientos o practicamos esa acción o lo que sea, esas redes neuronales se activan por más tiempo, y eso es lo que es el aprendizaje queda sentado. Pues gente que tocaba el piano físicamente, gente que lo ensayaba mentalmente y que tenían los mismos resultados, y que se comprobó también con escáneres cerebrales que las áreas del cerebro que se activaban eran las mismas. Gente deportistas de baloncesto, bueno, hablar en público es el miedo más extendido en la población. Creo que es más extendido que la muerte. O sea, creo que el 90% de las personas les produce ansiedad tener que hablar delante de la gente. Y es una de las aplicaciones más útiles. Imaginar cómo va a suceder algo para que después dejar que suceda. Con respecto al baloncesto, también es otro de los estudios clásicos que hay.
Se dividía a unos baloncestistas en 3 grupos. Los 3 grupos tenían su rutina de entrenamiento diario y uno de los grupos, aparte de su rutina de entrenamiento diario, tenían que lanzar 50 tiros extra cada día, tiros libres. Otro de los grupos tenía su rutina de entrenamiento diario y al llegar a casa tenían que imaginarse a sí mismo lanzando 50 tiros libres, pero imaginarlo de verdad con todo lujo de detalles, o sea, notando el balón en la mano, escuchando el sonido de la pelota haciendo los rebotes, sintiendo el balón en la mano, lanzándolo, viendo las líneas del balón, incluso escuchando el chof del balón al pasar por la red, sintiendo la sensación de satisfacción que supone haber encestado ese tiro libre. Y como entrenas mentalmente, pues supongo que encestarían los 50 tiros libres, no creo que tirasen a fallar ninguno de ellos. Y al final el otro grupo no hacía nada en particular, hacía el entrenamiento cotidiano y ni tiraba tiros extra ni los imaginaba. Y los resultados iban a la par entre los que habían entrenado físicamente y mentalmente. Y una de las razones por las que los que entrenaban mentalmente les iba tan bien es porque en realidad creemos que aprendemos por repetición, por hacer las cosas, pero más que por repetición, por hacer las cosas, aprendemos por la sensación de satisfacción que tenemos cuando nos salen bien. Porque cuando empiezas a tirar tiros libres o empiezas a hacer cualquier cosa, te sale más mal que bien. O sea, cuando tiras tiros libres, pues a lo mejor si tiras 10 y encestas 2 o 3, pues ya sería un buen resultado. Entonces, quiere decir que estamos encestando 3 y fallando 7. Si aprendiésemos por repetición, aprenderíamos a fallar. En realidad, donde está la guía, está en la sensación de satisfacción. Y como la sensación de satisfacción es algo interior, que no depende de las circunstancias externas, sino que la tenemos en función de cómo interpretamos los hechos, los que entrenaban mentalmente tenían los mismos resultados, pero sin tener que hacerlo físicamente. Eso no quiere decir que el cuerpo también necesite su entrenamiento y su acondicionamiento, pero estudios para el sistema nervioso, la imaginación es real. Y vamos a hacer un ejercicio, porque una cosa es que yo os lo diga y otra cosa es que lo creáis y otra cosa también es que lo experimentéis. Entonces vamos a hacer un ejercicio del poder de la imaginación que se llama el brazo indoblable, lo vamos a hacer por parejas, así que ir pensando en parejas. Y yo necesito un voluntario o una voluntaria que me ayude a mostrarlo, ¿cómo es? ¿Vienes tú? Muy bien. Bueno, pues el ejercicio consiste en ver la diferencia entre la fuerza que pues somos capaces de desplegar haciendo fuerza voluntariamente y la fuerza que somos capaces de desplegar simplemente con el poder de la imaginación, es decir, sin un esfuerzo físico. ¿Vale? Entonces, estiras el brazo hacia allí. El ejercicio es, yo voy a intentar simplemente doblarlo hacia arriba, ¿no? Entonces, en el primer caso, tú simplemente haz fuerza. Cuando estés haciendo fuerza, me haces una señal y yo hago ¿Está? Vale, pues yo intento doblar y vamos a calibrar. Muy bien, eso es la fuerza, ¿no? Tú has calibrado la fuerza que... La idea, lo hacéis por pareja si queréis. La idea del ejercicio es que el que está con el brazo extendido calibre la fuerza que tiene, el esfuerzo que ha hecho y la fuerza la dificultad que tiene. Yo no he sido capaz de doblarte el brazo, pero no pasa nada. Lo hacéis si queréis. ¿Somos impares o...? No. No, somos impares. Pero mi función era que no lo doblaras, ¿no? Sí, tu función era que no lo doblaras. Vale. O sea, el kit del ejercicio va a ser, ahora lo vamos a hacer con el poder de la imaginación y tú tendrás que calibrar cuando crees que tenías más fuerza. Yo también puedo calibrar cuando creo que tenías tú más fuerza, pero bueno, simplemente por parejas, uno estira el brazo, otro se lo intenta doblar y luego cambiáis. El objetivo es que quien tiene el brazo estirado y se lo intentan doblar calibre la fuerza que él tiene. El otro también la calibra, pero que el que está haciendo la fuerza que dirá, ahora tengo más fuerza y luego lo hacemos con el poder de la imaginación. Sí.
Vale, ¿quieres que te ayude yo a ti? A ver. Yo tengo que hacer la fuerza, ¿verdad? Estiras el brazo, sí. Yo voy a intentar doblarlo, no te preocupes. Cuando estés haciendo fuerza, me haces una pequeña señal. ¿Sí? Sí. Estás haciendo fuerza a Sí. tope, ¿no? Sí. Vale. Bien, no te ha hecho daño, ¿no? No. ¿Has notado el nivel de fuerza que tienes? Sí. No mucho, pero bueno. Bueno, el que sea, Vale. Bien, ¿lo hicisteis de los dos? Vale, pues ahora lo vamos a hacer con el poder de la imaginación. ¿Me ayudas? Ahora os voy a mostrar cómo se puede desplegar más fuerza desde un estado de relajación con el poder de la imaginación que con el esfuerzo voluntario. Y luego lo vais a comprobar a ver si es cierto o no. Puede ser. Entonces el ejercicio es el mismo, estiras el brazo, pero ahora lo que te voy a pedir es que te relajes, que no hagas ningún esfuerzo voluntario, que te imagines que tu brazo es una barra de metal que se extiende hacia lo largo, es una barra de metal completamente indoblable, que está incrustada en la pared y que es completamente imposible de doblar. Que no hagas ningún esfuerzo, que te relajes y que imagines eso. Entonces, cuando lo estés imaginando, me avisas, me haces una pequeña señal. ¿Ya? ¿Qué tal? Comparación, la primera vez con la segunda. No sé, que hiciera menos fuerza ahora. ¿Tenías menos fuerza? Que me costó más resistir la primera vez que la segunda. ¿Verdad? Tuve que ponerme más Sí. la primera vez. ¿Y crees que tenías más, que estabas haciendo, o sea, que estaba más recio tu brazo la primera o la segunda? O sea, que el esfuerzo era más esfuerzo en la primera, yo creo que es claro. Bueno, Sí. ¿queréis hacerlo? ¿Te ayudo otra vez? Muy bien, pues no nada. voy a hacer fuerza, solo voy a Ahora imaginar. te va a gustar, más que hacer esfuerzo voluntario. Ahora simplemente te relajas y te imaginas que el brazo es una barra de metal que se extiende allá hacia lo lejos. Tú te relajas y está incrustada en la pared, ¿eh? O sea, incluso es completamente indoblable. Entonces, cuando tú me avises, que ya te lo estás imaginando, ¿sí? Pues vale. No hice mucho fuerza. En la primera toqué todo así. En la primera estabas ahí agarrotada, Tensa. la segunda, No. el esfuerzo. Muy mínimo. ¿Y tú notaste que tenías más fuerza o menos fuerza? Ahora. Más o menos. Sí. Ahora más. Sí. O sea que me era más difícil a mí doblarte el brazo. Sí, en la primera, bueno, no tengo mucha fuerza, pero ya la tengo un poco más. Muy bien, pues, ¿qué tal? ¿Lo habéis hecho todos ya? Sí. ¿Habéis tenido alguna duda por aquí? ¿Quieres No, repetir? pero sí que es verdad que sé yo que sí que parece como que tenía más fuerza. O lo que La segunda vez. Eso, la segunda vez, sí. Tú como dobladora notabas más resistencia. Sí, sí. ¿Por ahí qué tal? La primera sí. Claro. Claro. ¿Y esfuerzo voluntario habéis hecho? Sí. ¿Te lo imaginabas? Imaginé que había que entrar ahí bien fuerte. ¿Y el esfuerzo voluntario que tenías que hacer? Muy poco. Desde que me quedé así como que era viga. Claro. Me puse a pensar en eso. Claro. Y sin ningún esfuerzo. Y que estaba más. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese ejercicio. Que experimentarais que con el poder de la imaginación, que a veces, no en todas las cosas, con el poder de la imaginación podemos incluso desplegar más fuerza física que con el esfuerzo voluntario. ¿Cuántas cosas hacemos en la vida que las intentamos forzar y a lo mejor simplemente imaginándonos el resultado, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos imaginado el resultado que queríamos. Le hemos dicho al brazo, este brazo es indoblable porque es una barra que va hacia allá. Le hemos dicho cuál es el resultado y imaginando el resultado y dejando que las cosas sucedan y que fluyan, salen mejor y nos desgastamos menos. Es el poder de la imaginación. Si os lo hubiese contado desde el principio y no lo hubierais experimentado, igual me hubierais dicho que no lo creeríais. Entonces, pues eso, vamos a volver hacia atrás.
Eso, las imágenes generativas. Que decía, para aprender a hacer bien las cosas en el mundo exterior, la imaginación es real para el sistema nervioso, hay un montón de estudios y es simplemente cuestión de encontrar las herramientas que sean sistemáticas, que nos ayuden a formar un hábito y que sean sistemáticas, que estén probadas, que nos den los pasos paso a paso para seguirlos, y eso en el entrenamiento mental son grabaciones de entre 12 y 15 minutos al día que todo el mundo los tiene y que te van guiando en pequeños ejercicios. En cuanto a las cosas que tú has decidido, eso era en cuanto a hacer bien las cosas, a aprender a hacer bien las cosas de manera mental. Aprender a hacer bien las cosas como jugar al baloncesto, como jugar al baloncesto, tocar el piano. En cuanto a hacer de las cosas que tú has decidido, pues la herramienta, no nos vamos a inventar nada nuevo. La herramienta del coaching es una herramienta que funciona muy bien y que está pensada para encontrar el propósito de la persona, descubrir los valores. ¿Sabéis lo que es el coaching? ¿Habéis tenido algún tipo de contacto con alguna forma? Vale, el coaching es un proceso. Un coach es un entrenador, sería como el conductor que ayuda a una persona a llegar a un sitio. Es un proceso de entrenamiento de un entrenador personal que ayuda a la persona, acompaña a descubrir cuáles son los valores, cuál es su propósito, cuál es su misión, cuál es su motivación, cuáles son sus objetivos para trazar un plan de acción que te lleve desde la situación actual a la situación deseada. O sea, la persona que se somete a un proceso de coaching lo que quiere es conseguir algo y como estamos tan pegados a nuestra vida, estamos así que ni siquiera la vemos en perspectiva, pues le pagamos a una persona que es un coach que la ve desde fuera. Entonces te hace preguntas. Te hace preguntas para entender qué significan las cosas para ti. Y en esas preguntas tú vas descubriendo cuál es tu propósito, cuál es tu misión, qué valores, qué cosas valoras, cuál es la motivación, qué cosas te motivan, y vas definiendo el objetivo y vas creando un plan de acción. Entonces, eso es el coaching. Y bueno, el principal concepto, tanto del coaching como del entrenamiento mental, es que la vida es un proyecto hazlo tú mismo. La vida no es algo que nos suceda y que nos venga desde fuera, es algo que podemos y debemos construir. Hasta donde lleguemos o dejemos de llegar es una cosa que no tiene la menor importancia. La única importancia es que la vida es un proyecto hazlo tú mismo, es algo que tenemos. ¿Cuánto esfuerzo, cuánta dedicación le damos a construir la vida que queremos en vez de dejar que las cosas nos suceden? No, nos vienen y vamos lidiando con ellas como si fuese una ola, poco más. Se trata de pintar los colores de nuestra propia vida. Y para ello la herramienta del coaching, para las cosas que nosotros hemos decidido, utiliza los objetivos SMART, que os sonarán la gente que ya habéis visto algo de coaching. Son unos criterios, es un acrónimo, para referirse a los criterios que tienen que tener los objetivos efectivos, objetivos para que sean eficientes. Porque si tu objetivo es que te toque la lotería, pues te tocará o no te tocará, pero es algo que está completamente fuera de tu control, no es un objetivo que sea actuable. Entonces, los objetivos SMART, la S es de específico, tiene que ser algo concreto para que tu mente sepa lo que es, tiene que ser algo medible, o debe ser algo medible para saber si te estás acercando o alejando. La A tiene distintas acepciones según las versiones, pero suele ser algo ambicioso o atractivo, algo que te motive. Y la R de realista, lo cual lo que es realista es tan subjetivo que lo que es realista para Elon Musk, el director de Tesla Motors, es completamente distinto a lo que es realista para el resto del mundo en general, ¿no? Entonces, lo que es realista y lo que deja de ser realista es algo muy subjetivo. Temporalizado se refiere a que si nos ponemos un objetivo, que tenga una fecha, que queremos conseguirlo en tal fecha. Si no le ponemos fecha, es un sueño en el aire. Y existe un conflicto entre lo que es ambicioso y lo que es realista. O sea, cuanto más ambicioso es algo que queremos conseguir, se supone que será menos realista, y cuanto más realista es menos atractivo y menos ambicioso, ¿no? Son dos conceptos que están en conflicto. Y la principal razón por la que están en conflicto
es que realista tiene mucho que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo percibimos nuestros recursos y nuestra eficacia y nuestra eficiencia en el mundo. Que generalmente, en la mayoría de las personas, quitando excepciones, está muy por debajo de lo que somos capaces de hacer. Entonces, plantearnos objetivos realistas así a primeras no es una buena decisión, y vamos a ver cuál sería la solución a no plantearse objetivos realistas. La solución que proponemos, que forma parte del método de entrenamiento mental, es buscar objetivos que sean ambiciosos y atractivos, algo que nos sirva de motivación, algo que estés dispuesto a trabajar en ello durante un tiempo con la convicción de que es algo que va a suceder de manera inevitable, que simplemente te tienes que poner a trabajar en ello con motivación, algo que te motive. Y la solución, porque claro, pero sí, bueno, si nos planteamos un objetivo que es muy ambicioso, a lo mejor se escapa de lo que nuestra mente consciente y subconsciente considera que es realista. Pues a lo mejor te has planteado un objetivo que tu mente subconsciente cree que es inalcanzable y que no, y te va a autosabotear, no va a ver las oportunidades y cuando sucedan las va a sabotear. Entonces la solución es decidir un objetivo que a ti te motive, que a ti te atraiga y después desarrollar tus recursos. La pregunta principal que nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de persona tengo que convertirme para que esto sea inevitable? Esa es la principal pregunta que uno tiene que plantearse. Y una vez que nos planteamos esta pregunta y la contestamos, ya hemos visto que las imágenes mentales, las imágenes del resultado, tienen una influencia en nuestro cuerpo y en nuestra mente que podemos hacer que el cuerpo y la mente las interpretan como algo real. Entonces, una vez que el trabajo consiste en decidir qué tipo de persona tengo que convertirme para que alcanzar este objetivo sea algo inevitable y después trabajar en, bueno, pues en la autoimagen, ¿no? La autoimagen es uno de los principales recursos que nos potencian o nos limitan. Somos capaces de llegar tan lejos como la imagen que tenemos de nosotros mismos, del tipo de persona que creemos ser. Pues este felino de aquí probablemente tiene una imagen de sí mismo que le permite conseguir cosas, se empantanará y se embarrancará en circunstancias, pero probablemente vaya hacia adelante y llegue mucho más lejos que con otra imagen. La autoimagen es el concepto en el que hay que trabajar, como el primer recurso en el que tenemos que desarrollarlo, utilizando el poder de la imaginación. Ya hemos visto, y además vamos a ver más herramientas para que el poder de la imaginación sea más eficaz todavía. El problema de la autoimagen es que da igual las veces que nos repitan lo buenos que somos haciendo algo, lo mucho que nos lo merecemos, lo mucho que valemos, lo bien que nos sienta ese jersey o ese pantalón, que si creemos que no nos lo merecemos, que no valemos, que no nos sienta bien, da igual las veces que nos lo repitan, que para la mente subconsciente ya no entra, simplemente la mente crítica lo borra, porque con la autoimagen la lógica no funciona. Entonces vamos a tener que utilizar otra herramienta que no sea la lógica. Y es la autohipnosis. Y la autohipnosis, ya os decía, que os olvidéis de cualquier idea preconcebida que tuvieseis, porque es un estado completamente natural y que lo experimentamos a diario de manera espontánea. Y un montón de veces. Cuando estás embebido en una película que parece que hasta que estás dentro y que te hablan y dices, no, estás completamente centrado, eso es un estado que es a nivel físico es exactamente igual, a nivel cerebral es exactamente igual que un estado de hipnosis. Puede ser más profundo, menos profundo. Cuando estamos ensimismados en el semáforo pensando en cualquier cosa, también estamos en un estado en que las ondas cerebrales funcionan, lo vamos a ver después, funcionan al mismo nivel que la hipnosis. Y generalmente, en esos casos, pensamos en lo que no queremos, en lo que nos preocupa, en lo que nos da miedo, en lo que nos causa ansiedad. Es decir, estamos utilizando esta herramienta en contra de nosotros. Entonces, el trabajo no es solo utilizarla a favor de nosotros, sino deshacer todo lo que llevamos años
años haciendo en contra de nosotros. Y supongo que habréis oído hablar de que la mente consciente es como la punta del iceberg y que la mente inconsciente es como pues, el 5% es lo visible, la mente consciente, y el 95% restante es todo lo que hemos automatizado. Lo que hablábamos antes de la automatización, si tuviésemos que hacer de manera consciente todo lo que hacemos cada día, no seríamos capaces ni de salir de casa, ni de atarnos los cordones prácticamente. Está todo automatizado. Y perdonad que lo haya traído en inglés, pero no lo tenía en castellano. La mente consciente está básicamente la fuerza de voluntad, que ya hemos visto que no necesariamente es más potente que la imaginación, lo hemos experimentado, y está la lógica y el razonamiento. Esto nos puede servir muy bien para hacer un proyecto de ingeniería, pero en realidad lo que funcionamos a diario son nuestras habilidades, nuestros hábitos, nuestras reacciones emocionales, los comportamientos automáticos, las respuestas condicionadas, las memorias asociativas, que pues el olor a café te recuerda a una casa, una canción te recuerda a un verano o te recuerda a otra situación, las rutinas, los pensamientos que tenemos rutinariamente. Todos los días tenemos prácticamente los mismos pensamientos que el día anterior y generalmente suelen ser rumiaciones del pasado y preocupaciones del futuro. Y están a nivel subconsciente, es decir, no ejercemos ningún tipo de acción consciente. Las actitudes, que es la manera con la que interpretamos las cosas que nos suceden, las creencias y las percepciones. Entonces, os voy a explicar un poco, sin profundizar demasiado, en qué consiste aprovechar el mecanismo de la autohipnosis para influir en nuestra mente. Bueno, como veis aquí, entre la mente consciente, que es el 5%, y la mente subconsciente, que es el 95%, hay una parte, hay como una barrera, que es la mente analítica, la mente crítica. Esta es la que se encarga de filtrar lo que cree que es verdad y lo que cree que no es verdad. No es lo que es verdad y lo que no es verdad, sino que lo que la mente cree que es verdad. Entonces, si te dicen, no, si vales mucho, si te sale muy bien esto, si tú puedes, si te lo mereces, si tu mente analítica o tu mente crítica dice que eso no es cierto, que no te lo mereces o que no vales mucho o que no te queda bien el jersey o no te queda bien el pantalón, si la mente analítica dice que no, da igual que sea cierto, que la gente que te lo esté diciendo te lo repita 1000 veces, que te lo repitan desde el cariño, que sepas que es bien intencionado, que es real, da igual que lo pienses con la mente subconsciente, no pasa para abajo. Y de la misma manera, todas las creencias tontas que tenemos y que no son reales, si la mente analítica dice que eso es cierto, hace la interpretación y pasa para la mente subconsciente sin ningún otro tipo de filtrado de la realidad. Es que siempre me pasa a mí lo peor. Pues no lo sé. ¿Has hecho un análisis estadístico de si es cierto o no es cierto? Da igual. Si tú crees que siempre te pasa, aunque te enseñen un análisis estadístico de que no es cierto, vas a seguir creyéndolo siempre y cuando esté aquí. Entonces, hasta aquí la teoría. Esto se trata de cambiar. O sea, el cambio no viene del conocimiento, ¿no? El conocimiento está para impulsar las herramientas y que nos permitan cambiar. Estos es un gráfico, la actividad del cerebro son redes neuronales, es una actividad eléctrica, química y eléctrica, pero sobre todo eléctrica, son impulsos eléctricos que van de una célula a otra, y estos impulsos eléctricos que van de una célula a otra, al ser eléctricos, crean un campo electromagnético alrededor del cerebro que se puede medir con los electroencefalogramas, ¿no? EEG. Y según la frecuencia de las ondas en cada área, en cada área del cerebro, según la frecuencia, estaríamos en un estado de conciencia distinto. Por ejemplo, las ondas beta son en las que estaríamos en este momento, que estamos conscientes, despiertos y atentos en una situación cotidiana. Las ondas beta baja estamos conscientes y atentos, a lo mejor podría ser también la que estamos desde donde estáis vosotros recibiendo, que estáis conscientes y despiertos pero tranquilos. Las ondas beta altas son momentos de pánico, momentos de alta demanda, te va a comer el león
visión de túnel, no sientes dolor y eres capaz de subir a un árbol. Y bueno, ahí existen unas ondas gamma que son para momentos donde aprendes cosas muy dispares, son momentos de iluminación, pero que no suelen ser frecuentes, ¿no? Y por debajo y todo esto está al nivel de la mente analítica. Cuando funcionamos en el mundo cotidiano, en estado de consciencia normal, funcionamos desde la lógica. Aunque en realidad la mente subconsciente influye mucho, donde funciona la mente subconsciente es a partir de aquí, de las ondas alfa. Las ondas alfa son las que son una frecuencia más baja que las ondas beta y son un estado de relajación suave. Simplemente cerrando los ojos, como los habéis cerrado en el ejercicio que hicimos al principio, probablemente ya estaríais en alfa, entrando en alfa, bajando a las ondas alfa. Cuanto más abajo estemos en las ondas zeta, por ejemplo, la hipnosis funciona mucho ahí, sobre todo si eres un meditador experimentado, puedes llegar fácilmente a zeta, pero es el momento de duermevela. El momento ese que estás despierto y dormido, que no estás ni despierto ni dormido y que estás ahí, que funcionas muy en piloto automático, ese momento, pero que estás aún acostado, ese momento estás funcionando en zeta. Y cuando funcionas en zeta, la mente analítica está prácticamente apagada. O sea, siempre hay una parte que está encendida, que es el agente observador, que diríamos que está preocupada de que no pase nada grave y te despertarías, sobre todo, por ejemplo, si dicen tu nombre. Pero cuando estás en zeta, hay un experimento, un ejercicio, y yo lo he leído hace muy poco, entonces lo he hecho hace muy poco, y que consiste en ese momento, te imaginas a ti mismo, bueno, todos por la mañana, cuando suena el despertador, es común, ¿no? Despertarse un par de minutos antes de que suene el despertador y verlo y apagarlo, pero no es tan común, es muy común, es bastante generalizado. Eso es un superpoder del cerebro, o sea, yo no sé muy bien, nadie sabe muy bien cómo funciona, pero es algo muy común y dices, o sea, has estado durmiendo 8 horas seguidas y tu cerebro sabe qué hora es y es capaz de despertarse 2 minutos antes para apagarlo. Y el ejercicio que había leído y que lo experimenté hace unas semanas era en el momento de duermevela, visualizarte a ti mismo de la misma manera que visualizas una barra, que tu brazo es una barra, visualizarte a ti mismo con el despertador o con un reloj en la mano con una hora concreta, con las 7:15. Que era un poco antes de lo que me hubiera despertado normalmente. Las 7:15, o sea, 7:15. Y me llevó 3 días, o sea, unos días. Pero conseguir eso no sé, realmente es un superpoder de la mente. Y es que en este momento, en el momento en que tu cerebro está funcionando en zeta, en las ondas zeta, es muy programable. O sea, si en el momento que nos acostamos y estamos en duermevela, imaginamos cómo queremos que sea el día siguiente, pues estamos sembrando las semillas para que el día siguiente sea como queremos. Me ha pasado a mí muchas veces. Recuerdo que en la época de estudiante, por ejemplo, imaginaos que tenéis un examen mañana y lo típico, necesitáis tiempo para apretar el último día y tienes una cierta tensión, ¿no? Y a mí me pasaba mucho esto de decir, bueno, te das clase, ¿no? Y dices, bueno, tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque no sé qué, planificado porque lo que te tocaba por repasar, ¿no? Lo otro. Sí, sí. Y era alucinante porque a las 5 en punto o a las 5 menos 2 minutos me verdad automáticamente. Y sí me sorprendió. Es decir, sí que es verdad que te llevas a la cama con un poco digamos, como de presencia. Sí, sí. Que no quedarme dormido, no quedarme. Sí, y a las 5 tengo que planificar lo que me queda por hacer. Era 5 menos 2 minutos, 5 en punto, o sea, antes del despertador siempre. Sí, es un superpoder. Hay un ejercicio, es un superpoder de la mente, porque realmente es muy llamativo que la mente llegue a ser capaz de tener el control del reloj mientras estás dormido durante 8 horas o 5 horas. Sí. Sí, a mí me llevó 3 días despertarme a las 7:15, pero al tercer día me desperté, le di y además dije, creo que me he pasado. O sea, me desperté y dije, hoy me he pasado. Y le di a las 7:15 y dije, ¡wow! Y dijiste días anteriores, dijiste, me voy a levantar
las 7:15, a las 7:15 todo el tiempo. ¿O qué? No decía, me veía a mí mismo, o sea, me imaginaba a mí mismo como cogiendo y decía, son las 7:15. Y lo haces en el momento de acostarte. Las palabras no funcionan tan bien, las imágenes son más el lenguaje de la mente subconsciente. Y hay un ejercicio que no vamos a poder hacer hoy, pero cuando te relajas o te hipnotiza a otra persona, porque relajarse a uno mismo es más complicado, pero si te ayuda otra persona que tiene experiencia y es capaz de bajarte a Z, podríamos adivinar todos la duración de 1 minuto, pero muy fácilmente. O sea, si cerrar los ojos y levantar la mano cuando creáis que han pasado 1 minuto exacto y no acierta ninguno. Y si con la ayuda de un hipnotista o si tú eres un meditador experimentado bajas a Z y la gente empieza a acertar. O sea, es una cosa, el poder de la mente es algo realmente inexplorado. O sea, tenemos mucho más poder de lo que... Y bueno, esto era para explicaros de que la hipnosis es un estado aprendible, pero que podemos utilizarlo es aprendible en el sentido de que básicamente consiste en conseguir que el cerebro funcione en alfa y que funcione en alfa, ya es el colador de la mente analítica, ya deja pasar cosas. Entonces ya vamos filtrando, ya vamos sembrando semillas. Y si consigues que llegue a Z, en Z prácticamente la mente analítica está un poco groggy y un momento sin mayor experiencia, para llevarlo a la práctica mañana mismo, es utilizar el momento de duermevela. Y el momento de duermevela podéis aprovechar el momento de la noche para recorrer todos los eventos del día y darle las gracias a toda la gente y todas las cosas que os han sucedido. Y el momento de la mañana, utilizarlo para darle las gracias a todas las cosas que os van a ir yendo sucediendo a lo largo del día. Y es... Por ejemplo, un proceso de meditación tipo yoga, por ejemplo, podemos decir que es un proceso de autohipnosis también. Sí, la respuesta rápida sería sí. El matiz es que la hipnosis hay muchas definiciones en función. Realmente el estado de hipnosis sí lo puedes alcanzar, o sea, puedes alcanzar Z practicando meditación que se practica en yoga. Lo que no se hace en yoga es hipnoterapia, en el sentido de que no te dan instrucciones nuevas. O sea, tú sí que bajas a un estado Z. Delta es cuando el cuerpo se empieza a arreglar. Y en Z también. El cuerpo empieza a funcionar el sistema parasimpático y el cuerpo empieza a regenerarse. Y en el yoga generalmente no te das instrucciones de cómo quieres que sea algo para quitarte una fobia o para entrenar un objetivo. En el concepto de bajar ese... Sí. Tú que era algo tan habitual, que digamos que en mayor o menor medida, casi diariamente, pues, estamos en algún momento así de... Sí. Entonces, Sí, con el yoga se puede bajar, con una meditación avanzada se puede bajar a Z. Yo practico yoga y no se utilizan sugestiones, pero sí que estás escuchando mucho, confía en tu maestro interior, ábrete tu maestro interior, ábrete la divinidad, en un estado bajo que sí que puedes llegar a Z. Y lo notas en el cuerpo, porque el cuerpo quiere no moverse. O sea, no es que pierdas el control del cuerpo. Si quisieras moverlo, podrías moverlo, pero para moverlo tendrías que volver a escalar los niveles de conciencia. Notas que tu cuerpo está tan relajado que no quieres moverlo. No es que no puedas, pero al mismo tiempo es que no puedes porque no quieres. Y eso lo notas cuando llegas a Z y cuando empiezas a perder el sentido de cómo está el cuello y dices, estoy orientado a... O sea, no sé si habéis practicado la meditación, pero sí se nota y sí se llega a esos niveles. Si utilizando la meditación llegas a estos niveles y luego utilizas el poder de la imaginación, puedes sembrar la mente subconsciente de las cosas que quieres conseguir. Y puedes entrenar a tocar el piano, al baloncesto, aprender a jugar al golf, a hablar en público. Todas esas cosas hay experimentos que... O sea, no sé, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor reto? O sea, ¿hay algún reto que digas que se... Profesionales? Pues mira, una reunión de trabajo, por ejemplo, que pues a lo mejor tienes que tener una negociación con alguien que no sea mayor conflicto, pero que siempre hay un tira y afloja. Si en un estado Z de meditación, si eres un meditador avanzado y eres capaz de bajar, y si no,
en el estado de dormevela, si te imaginas cómo va a ser, te imaginas que la otra persona reacciona y actúa como tú quieres que esa situación vaya, se produce el efecto Pigmalión, que no se sabe muy bien por qué, tú reaccionas de esa manera y la otra persona por resonancia también. O sea que, sí, la respuesta es que sí, con el yoga y la meditación se llega a estos estados. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues sobre esto os voy a explicar. Sí, vamos un poco justos de tiempo. Os voy a explicar en qué consistiría bajar esto a tierra, en qué consistiría un proceso de entrenamiento mental. Sí. Pero otro día estaba en Tai Chi y al final lo que se puso relax, no sé qué. Ese momento, primero por los pies, y llegó un momento que yo estaba así tan unido que me dio miedo. Yo sentía miedo, en plan de hostia, Claro. Y que Estabas no tumbado. para meter miedo, porque me da miedo. Bueno, O sea, pues es es, un momento que te vas tanto que en plan de como, hostia, claro. casi Es- como que parece que te mueves. Claro, es tu mente analítica que tiene... Trabajando y Claro, te estás convirtiendo en algo que no eres, entonces te está protegiendo. Te está protegiendo. La única manera es que seas consciente de que el miedo es infundado y que te dejes ir. Pues el miedo puede ser infundado o puede no serlo. Tu mente te está hasta que protegiendo. no respiro, ¿sabes? Después se empieza a respirar Sí, sí. cuando Sí, sí, yo me da- he escuchado casos de gente que decía de angustia porque notaba que su cuerpo no era suyo. O sea, de notar que su cuerpo no era suyo y de sentir angustia, pero bueno, es como todo, ¿no? Pues el vértigo de ir en la noria o en la montaña rusa es un vértigo real y es una sensación, pero si desde la mente analítica analizas que eso no es un peligro y te dejas ir, No sé, pero tú decías antes que practicas yoga, no sé si a ti te ha pasado. Yo lo he practicado hace bastantes años y me tiene pasado que cuando, no sé si es en el estado que dices tú, de que llegas a ese punto, pero de ver como un color, de ver colores. ¿A ti te ha pasado alguna vez? De ver, o sea, de llegar a un sí, punto sé lo que te tan refieres. grande como que de ver un color. Pero con los ojos cerrados, ¿o ves? No, con los ojos cerrados, un color muy grande. O sea, yo se lo Sí. comentaba a la profesora y me decía que, o sea, no me daba una explicación de por qué sucedía. Decía que sí, que era muy común cuando llegas a un estado de relajación de ver un color. La explicación no sé Ya. cuál es, pero decía que era como... Sí, esas cosas pasan. No Yo, sé si es por lo que dices tú, de llegar a esa frecuencia de, no sé, cerebral, que ves un color. Pero plano. Sí. O sea, no... Sí, yo veía el color morado, violeta, es un color Liso, o sea, que solo liso, sí, no figura. practicando yoga, sí. sí. Y ella me decía que le pasaba y veía verde, no sé, a nivel científico, ¿qué sentido tiene eso? No sé exactamente cómo funciona. Yo colores y eso no he visto. Sí he notado torbellinos dentro del cuerpo, o sea, cosas que se mueven dentro y dices, pues no sé si se está moviendo algo realmente, pero yo noto cosas. Pero yo personalmente yo tengo una mente analítica muy activa. Entonces a mí me ha costado mucho trabajo bajar porque tengo una mente analítica que está todo el rato detectando lo que cree que son un poco cosas así muy New Age y tal. Entonces, pues entonces yo colores no he visto, pero sí que lo he oído muchas veces, de gente que tiene visualizaciones bueno, hay gente que ve a la divinidad y cosas. No, pero sí, colores sí que es muy habitual, sí, sí. Y siempre el mismo. Entonces, no sé si es por algún tema cerebral o porque unas personas, la profesora veía el verde, yo veía el morado. ¿Será el nivel energético de cada uno de los colores ahí? No sé. No sabría decirte, pero sí que... Porque tenéis que tener en cuenta que con todo lo que creemos que sabemos un 1% de lo que queda por conocer del cerebro. O sea, que yo creo Sí, que seguro habrá una explicación, pero sí, sí. No, y luego lo que estás haciendo tú, que también, tú fíjate, para preparar oposiciones, eso a mí me hacía mucha gracia para empezar toda la ley, que había unos temarios que venían, que era como partes de la Constitución, imagínate, eran como mensajes subliminales en determinados, como dices tú, en esas delta, ¿no? Lo que has dicho Sí. antes, pero en una determinada frecuencia eran como mensajes subliminales para escucharlo. Y supuestamente te quedaba con mucha facilidad más Sí. estudiar. A mí siempre me pareció una cosa un poco, no sé, un poco rara, ¿no? Pero bueno, no sé, pero bueno, claro, dices eso, pues bueno.
Sí, las redes neuronales se activan y es un estado de conciencia en que la mente crítica no está ahí para filtrar las cosas y sí, la repetición de eso sí llega a la mente subconsciente. Sí, mensajes subliminales, bueno, como muy repitiendo el temario en ese estado. Siempre me hizo gracia, Ya. lo que dices tú, digo, Bueno, yo tengo una amiga que estudia, no son oposiciones, pero bueno, está estudiando y se graba a sí misma y luego se escucha con los cascos mientras hace la comida o cualquier otra cosa. Y claro, lo aprende 2 veces, la primera vez que lo grabó y la vez que se está, 2 veces que se está escuchando y le funciona. claro. No, lo que pasa es que esto lo vendían, o sea, el temario estaba vendido en esa, ¿cómo dijiste tú? Que era como una frecuencia, ¿no? Has dicho, Sí, sí. pues lo vendían en una frecuencia de esas. Ah, Pues pues, sí, en esa determinada frecuencia y decían que con eso... vale, porque hay tonos binaurales que se llaman, que te hacen que funcione, que escuchas cosas distintas por los lados del cerebro y hacen que la frecuencia del cerebro baje. Y funciona es una resta de frecuencias, no sé exactamente cómo funciona, pero sí que funciona, ¿eh? Si los escuchas es como un ruido blanco, como si oyeras una lluvia, y después hay unos tonos, ting, ting, que son distintos por un lado y por el otro, pero justo la diferencia a lo mejor son 20 hercios, y 20 hercios es beta, y luego bajan a 14 hercios, y te van bajando hasta alfa y te van bajando. Pues era eso, Y funciona. Se oía el temario narrado y esos sonidos. Vamos. Sí, sí, esas cosas, yo no sé si puedes aprender derecho así, pero eso funciona, en principio sí. Bueno, pues os cuento cómo bajar esto a tierra. El método de desarrollo personal a través del entrenamiento mental, el origen es deportivo, viene del entrenamiento deportivo desde los años 70. Bueno, mi profesor fue Lars-Erik Unestal, que fue el primer psicólogo deportivo, y se basa en conseguir la competencia automática. Es un viaje personal hacia una mayor competencia automática, a través de entrenar la mente y con la mente, es decir, los procesos de la mente son las imágenes, sobre todo, los pensamientos también, las actitudes y las emociones. Y después utilizar anclajes, que son... Y después utilizar anclajes, que son asociaciones de estímulo-respuesta, como cuando una canción nos recuerda una situación y de repente la escuchas y empiezas a sentirla, pues utilizar anclajes a propósito. O sea, anclar emociones con situaciones. Y bueno, se empieza con un punto de partida, una reflexión personal, tenemos unos cuestionarios que te va diciendo, pues me atrevo a hacer el ridículo del 1 al 10, tengo retos atrevidos del 1 al 10, soy capaz de concentrarme en las tareas del 1 al 10. Y al final del proceso, cuando llegamos al final, lo vuelves a hacer y ves en las cosas que has mejorado y en las cosas que no. No es un brindis al sol, de decir esto, o sea, realmente está medido si funciona o no. La primera parte es aprender a relajarse física y mentalmente, para entrar en ese estado de relajación en que la imaginación empieza a tener un poder mucho más real. El segundo apartado es entrenar y expandir la autoimagen antes de programar y diseñar objetivos atrevidos, porque entrenamos primero la autoimagen expandiendo de nuestra autoimagen, expandimos el marco de posibilidades de las cosas que podemos hacer. Entonces, antes de definir los objetivos que queremos hacer y antes de luego programarlos en la mente, expandimos nuestra autoimagen y así los objetivos que son realistas son más amplios. Y después, bueno, definimos qué objetivos queremos. Para programarlos los traducimos a imágenes que no sean objetivos intelectuales, que no se queden en meras palabras, sino los traducimos a las imágenes de cómo sería que eso fuese real. En el ejemplo del brazo, ¿cómo sería que el brazo fuese indoblable? Pues que fuese una barra, por ejemplo. En la vida real, ¿cómo sería que una relación, por ejemplo, que una reunión de trabajo, ¿cómo sería ideal? Pues no desde las palabras, sino desde las imágenes, que seas capaz de verlo con imágenes multisensoriales, con imagen, con sonidos, con las sensaciones, con las voces. Cuanto más completa y más profunda sea el estado, más efecto va a tener. Y por último, el entrenamiento de la actitud y de la fortaleza mental y la emocionalidad estaría incluido aquí.
La fortaleza mental es la capacidad de reaccionar en calma a las situaciones que tenemos, la concentración, la atención, el reaccionar desde la calma. Y la actitud es tener una interpretación que sea efectiva, porque la realidad no es ni verdad ni es mentira. O sea, lo que vemos ahí fuera, en realidad lo que percibimos es un producto del cerebro, no sabemos si la realidad esa existe realmente. Y la realidad que vemos cada uno es, con pequeños matices, es un poco distinta. Entonces, lo importante es tener una interpretación, no que sea verdad o que sea mentira, sino que sea efectiva y que nos acerque a nuestro propósito, o que sea inefectiva y que nos autosabotee. Entonces, de lo que se trata es, pues, también con técnicas de entrenamiento mental, o sea, entrenando la mente, ejercicios como el que hicimos antes, entrenar la interpretación que tenemos de la vida. Y este programa lo estoy preparando para hacer en octubre. Sería un proceso de unos 3 meses, llevaría unas 4 semanas entrenando la relajación, expandiendo la autoimagen 3 semanas. Las cosas se asientan mejor, son 15 minutos al día, se asientan mejor en el largo plazo. O sea, los cambios que de la noche a la mañana así, salvo que sea una crisis, un impacto muy grande, realmente los cambios que realmente son duraderos y son profundos son los que son a largo plazo. Y ahora para mayo y junio estamos preparando el entrenamiento mental básico, que son 5 semanas, que sería una hora y media de clase semanal, en la que se compartirían los conocimientos teóricos y también experiencias prácticas para vivir y vivenciar. Después es un trabajo personal que se realiza en casa. Son con grabaciones, la relajación muscular, luego la calma y la seguridad. Eso nos ayuda a funcionar de manera efectiva en el exterior, no es simplemente algo New Age. Es algo muy práctico, muy orientado al día a día. La autoconfianza y la autoestima, las alumnas que he tenido, pues las cosas que te cuentan, pues realmente gusta oírlas porque funcionan. Se me decía, pues he ido a una reunión y iba a decir mi opinión y normalmente me hubiera callado y lo dije, porque claro, como la grabación te está diciendo y tu opinión es tan valiosa como la de cualquier otra y tus sentimientos son tan valiosos como los de cualquier otra, y te va diciendo eso y te va calando, y llegó a la reunión y mi opinión es tan importante como cualquier otra, y fue y lo dijo. O sea, que las cosas que influyen. Y por último, las actitudes y los estados emocionales, que es, aun siendo un curso tan corto, pues intentar que poder entrenar objetivos, y consiste en recordar estados emocionales positivos del pasado y con un juego mental recordar también una imagen del futuro que te preocupe un poco, que te cause un poco de ansiedad, y con un juego mental mezclar la sensación positiva del pasado con la imagen del futuro. O sea, la imagen le quitas la emoción, y estos juegos mentales y funcionan. Y luego llegas a la situación real y llegas con la emoción del pasado. Porque la mente es más poderosa, la imaginación es más poderosa que la realidad. Y lo vamos a hacer ahora en mayo-junio, van a ser 5 semanas, probablemente sea los viernes y probablemente sea en la zona centro. El local aún no está decidido, un local que sea cómodo y adecuado. Y con esto y un bizcocho, el momento de publicidad lo dejo, hemos venido aquí para cambiar, ¿no? Entonces, el cambio comienza ahora, entrenamiento y práctica. Vamos a hacer algo para que os llevéis un ejercicio y os lo llevéis puesto y que sirva, que no sea solo teoría, que sirva para algo. Entonces os voy a invitar a que penséis en una situación futura que os cause alguna ansiedad, alguna preocupación, o que simplemente queréis hacer mejor y que queréis mejorar. Y mejor una situación que sea cercana, de las próximas semanas, que no quede muy en el horizonte, y que penséis también en una persona que admiréis, una persona que creáis que resolvería esa situación de una manera ideal, de una manera que sea ideal para vosotros. Puede ser alguien conocido, puede ser un modelo de alguien que admiréis, a una persona que habéis leído su autobiografía, un actor. Que vayáis pensando mientras voy buscando la música.
Ya estáis, ¿no? ¿Habéis pensado en...? ¿Sí? Vale, bueno. Pues nos llevará unos 15 minutillos. Así que os invito a que cerréis los ojos, a que os sintáis cómodamente, con la espalda alineada.